¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Destino 2015. Bueno, esta mañana tenemos de invitado al economista Miguel Alejandro López López. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, don Enrique, muchas gracias por la invitación. Traje un economista porque Miguel está flotando en el ambiente la situación económica del país. La fuente oficial te dice que estamos bien, la no oficial o la oposición te dice que estamos mal. Hay algunos empresarios que dicen que estamos regular, otros que estamos mal. Desde tu punto de vista, ¿cómo está la economía de México? Pues mire, don Enrique, nosotros lo que hemos observado, más allá de verla si está bien o mal, es intentar hacer un análisis sobre las variables macroeconómicas, las variables que componen esta economía, que en todo momento son un reflejo de la misma sociedad. ¿Qué es lo que hemos observado? Yo soy miembro de un observatorio de salarios que se ha encargado de hacer análisis sobre el nivel salarial, sobre salarios mínimos de nuestro país en los últimos 30, 40 años, ¿no? Digamos en el corte contemporáneo. ¿Qué hemos observado? Hemos observado que desde 1976 hasta la fecha ha habido una constante caída en el poder adquisitivo del salario mínimo. En 1976 se tenía un salario que, si nosotros lo trajéramos a valor actual, sería de alrededor de 10,800 pesos. Es decir, ese salario podría comprar lo que actualmente se podría comprar con 10,800 pesos. Entonces, eso, junto con el poco crecimiento económico, junto con la caída de la inversión, pues muestra un panorama que es muy difícil en términos económicos para nuestro país. No se ve tampoco una política que pueda ser clara, que pueda ser importante para revertir este efecto que se ha visto en los últimos años. Él es rector de la Universidad de las Américas, Enrique Sánchez. Dice que el salario mínimo actual debería ser de 105 pesos para que la gente obtuviera lo elemental de la canasta básica. Claro. Porque además, no solamente la canasta básica, el actual salario mínimo es de 70, ¿no? 70.10. Ahorita con la homologación es de 70.10. Al mes son cerca de 2,100 pesos. 2,100 pesos. Un matrimonio sencillo con un hijo puede vivir con 2,100 pesos. No, don Enrique, mire, nosotros en 2014 realizamos un estudio que buscaba ponerle elementos concretos a lo que manda la Constitución mexicana, que es que un salario mínimo tendrá que ser suficiente para que un jefe de familia pueda garantizar las condiciones materiales, sociales, culturales y de proveer educación a los hijos. Nosotros nos salió en ese momento, hace un año, un salario que para cubrir este mandato constitucional tendría que ser de 16,444 pesos, tomando en cuenta que la familia promedio, según el INEGI, es de 4 miembros, ¿no? Hombre, mujer y 2 hijos, uno mayor de 12 años, uno menor de 12 años. Por lo tanto, se estaría pensando que por persona el salario, solamente pensando que solamente fue una persona, tendría que ser de 4,444 pesos. Pero tal y como está el mandato constitucional, tendría que ser de los 16,444 pesos. Ahora, en el siglo pasado, por el 70, antes del 68, el secretario de Hacienda era Antonio Ortiz Mena, que fue un secretario de lujo. Sí, Creo que de 3 presidentes. Así es. Y la economía iba bien. Y ese salario mínimo alcanzaba, en aquella época, alcanzaba para cubrir lo más elemental. Desde siempre hay cosas que no sé cuándo se descompusieron, porque después empeoraron. El caso de la capital de la República. El metro empezó costando $1, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El boleto costaba, hacer ese boleto costaba más que el peso. O sea que a la gente le daban un boleto, la gente lo pagaba con $1 que no alcanzaba ni para cubrir ni para el papel. Ahora,
la gente decía, bueno, que les cobren lo justo. ¿Por qué? Sobre todo la gente de provincia. ¿Por qué tenemos que estar subvencionando a los capitalinos? Y alguien dijo, bueno, si hay que poner un salario mínimo en la capital y cobrarlo justo en el metro, en el taxi, en el metrobús, en los servicios más esenciales, ¿de cuánto tendría que ser el salario mínimo? Así es. Pues mire, todo este tipo... No se podría pagar. Así es. Pues mire, todos estos elementos como el que usted menciona son lo que tendría que ir dentro de un costo de vida, que es lo que tendría que ser el referente para el salario mínimo. Usted me parece que mencionó un periodo histórico en el cual las cosas iban de manera distinta, pero también la visión era de manera distinta. Había una preocupación por la población, había una preocupación en este caso por tener cierto subsidio en el transporte público que era el que usaba la mayoría, ¿no? Los tiempos actuales han modificado este tipo de cosas, más allá de nombrarlo si era justo o no, o sea, en tal sentido de que ahora los subsidios van a las personas que consumen, por ejemplo, gasolina, ¿no? Hace unos 3 años. Entonces, este tipo de cosas tendrían que irse o que verse a partir del salario mínimo a través de un costo de vida. Y el costo de vida es distinto en todo el país. ¿Por qué? No es lo mismo consumir carne en el norte del país que consumirlo en el sur, ¿no? No es lo mismo tampoco consumir mariscos en las costas que consumirlos en el centro del país. Entonces, se tendrían que hacer canastas de consumo que tuvieran y que observaran 3 elementos principales. Primero, una norma que se le conoce como una norma científico-técnica, es decir, cuánto tendría que consumir la población en términos nutricionales. Segundo, las preferencias de la población. Y tercera, el consumo observado. ¿Qué es lo que está consumiendo esa población? A partir de eso se estructuran estas canastas alimentarias, canastas no alimentarias, y a partir de eso se tiene que determinar de cuánto tendría que ser el salario mínimo. Ahora, si bien nos puede salir un salario mínimo como el que le mencionamos hace un momento de 16,444 pesos, en el que usted me diría, bueno, actualmente ¿quién puede pagar eso? ¿No? Pero sí se tendría que pensar en estructurar una política que acorte la brecha entre el salario mínimo actual de 2,000 pesos y el salario mínimo de 16,444. Seguimos platicando sobre este tema después de estos mensajes.